Imagina que tienes una hermosa planta en tu hogar. A simple vista parece sana y fuerte, sus hojas verdes y brillantes. Pero un día notas que una hoja empieza a marchitarse, luego otra, y sin darte cuenta, la raíz está enferma y la planta se está muriendo lentamente desde adentro. Así sucede con el pecado en el corazón humano. Muchas veces invisible a los ojos, comienza en lo oculto y afecta toda nuestra vida sin que lo notemos a tiempo. Muchas personas luchan contra problemas superficiales sin entender que la raíz está en su corazón. La palabra pecado puede sonar lejana o abstracta, pero es real, profunda y destructiva. Hoy quiero que juntos descubramos cómo podemos identificar esa raíz dentro de nosotros y, lo más importante, cómo podemos vencerla de verdad. En este mensaje vamos a explorar 3 puntos muy importantes: qué es el pecado y cómo se manifiesta en nuestro corazón, cómo podemos identificar las áreas en las que el pecado ha echado raíces, y finalmente las herramientas que Dios nos da para vencer el pecado y vivir en libertad. Leamos juntos Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es una verdad fundamental. Todos hemos fallado, todos tenemos una condición caída que nos separa de Dios, pero también tenemos esperanza porque Él nos ofrece restauración. El pecado no es solo un error o una mala acción aislada. En la Biblia, el pecado es una condición interna, una inclinación hacia el mal que comienza en el corazón y afecta todos los aspectos de nuestra vida: pensamientos, deseos, palabras y acciones. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto nos muestra que entender el pecado no es fácil, porque está en lo profundo, muchas veces disfrazado de motivos nobles o razonables. El corazón humano está corrompido por el pecado desde Adán y Eva. No es solo lo que hacemos, sino lo que somos por naturaleza caída. Por eso a veces hacemos cosas que no queremos hacer, o pensamientos y sentimientos negativos vuelven una y otra vez. Identificar el pecado no siempre es fácil, porque puede disfrazarse de justificaciones o incluso buenas intenciones. Por ejemplo, la envidia puede venir disfrazada de preocupación por otro, la ira de un deseo de justicia. Para identificar el pecado es necesario hacer un examen honesto y profundo de nuestras motivaciones y actitudes. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra lo que está oculto. Salmo 119:105. Cuando nos confrontamos con la Biblia, nuestras áreas oscuras empiezan a salir a la luz. Además, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida nos convence de pecado. Juan 16:8. Él no nos condena, sino que nos guía al arrepentimiento y a la sanidad. Si negamos o ignoramos esa voz, el pecado sigue creciendo. La buena noticia es que no estamos condenados a vivir esclavos del pecado. Cristo vino a darnos libertad. Juan 8:36. Pero esta libertad no es automática. Requiere un proceso de transformación diaria. Primero, debemos arrepentirnos genuinamente, reconocer el pecado y apartarnos de él. Luego, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, quien nos da poder para resistir las tentaciones. Romanos 12:2 nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto implica meditar en la palabra, orar con sinceridad y buscar comunión con otros creyentes. El pecado se vence cuando elegimos diariamente seguir a Cristo, confiando en su gracia y fuerza más que en nuestra propia voluntad. Muchas veces el pecado se manifiesta en actitudes que justificamos o minimizamos, como el orgullo, la falta de perdón, la codicia o el egoísmo. Estas actitudes, cuando no se reconocen, envenenan nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso es vital examinar nuestro corazón a la luz de la palabra y permitir que Dios revele lo que debemos cambiar.
no basta con evitar acciones externas que están mal. El Señor nos llama a una transformación interna, un cambio de corazón que nos lleve a desear lo que a Él le agrada. Jesús enseñó que el pecado no solo está en el acto, sino también en los pensamientos y en las intenciones. Mateo 5:28. Este proceso de renovación no ocurre de un día para otro. Requiere paciencia, perseverancia y humildad. Necesitamos reconocer nuestra debilidad y depender cada día más del poder de Dios, quien promete no abandonarnos en esta lucha. El apóstol Pablo nos exhorta diciendo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos 12:2. Esta renovación implica un cambio profundo, una nueva manera de pensar que rechaza el pecado y abraza la santidad. El Espíritu Santo es nuestro aliado en esta batalla. Él nos guía, fortalece y ayuda a discernir cuando algo en nuestro corazón es pecado. La oración y la lectura constante de la Biblia mantienen abierta la comunicación con Dios y nos dan fuerza para vivir en victoria. En momentos de debilidad, recuerda que el perdón de Dios siempre está disponible. No importa cuán grande o recurrente sea nuestro pecado, la gracia de Cristo es mayor. La confesión sincera y el arrepentimiento nos restauran y nos acercan a Él. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro interior, comenzamos a ver cambios reales en nuestra vida diaria. La paciencia, la humildad y el amor empiezan a crecer, y las áreas que antes estaban dominadas por el pecado empiezan a transformarse. Este proceso se llama santificación y dura toda la vida. No te desanimes cuando la batalla sea dura o cuando caigas. Pablo mismo admitió sus luchas internas y nos anima a no rendirnos. En Gálatas 5:17 dice que la carne y el espíritu están en guerra constante, y aunque la carne quiera dominar, el espíritu nos da la fuerza para vencer. Vivir en libertad significa reconocer el pecado, pero no darle control de nuestra vida. Camina con la confianza de que Jesús pagó el precio por nuestros errores y que su poder es suficiente para romper las cadenas que nos atan. No estás solo en esta lucha. La comunidad de creyentes es fundamental para fortalecernos. Compartir nuestras luchas, recibir apoyo y orar juntos nos ayuda a mantenernos firmes y crecer espiritualmente. Cada día es una nueva oportunidad para escoger vivir según la voluntad de Dios. La lucha contra el pecado es real, pero la victoria en Cristo es segura. El pecado también afecta nuestras relaciones. Cuando dejamos que el orgullo, la ira o la amargura crezcan, dañamos no solo nuestra comunión con Dios, sino con quienes nos rodean. Muchas heridas profundas vienen de relaciones rotas por actitudes pecaminosas no reconocidas. La Biblia nos llama a perdonar y amar incluso a quienes nos han hecho daño. Este es uno de los caminos más difíciles para vencer el pecado, porque implica renunciar a nuestro derecho de justicia y entregarlo a Dios. Pero al hacerlo, liberamos nuestro corazón y abrimos espacio para sanidad. La comunidad de fe refleja el amor de Dios, y en ella aprendemos a practicar perdón y humildad. Cuando compartimos nuestras luchas con hermanos y hermanas en Cristo, encontramos ayuda, comprensión y oración que fortalecen nuestra vida espiritual. No temas mostrar tus debilidades, porque en ellas se manifiesta el poder de Dios. Su gracia es suficiente para restaurar lo que el pecado ha dañado. La verdadera libertad en Cristo no es la ausencia de tentaciones, sino la capacidad de decir no al pecado por el poder del Espíritu Santo. La tentación no es pecado. La respuesta a ella determina nuestro camino. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, y nos dejó ejemplo y fuerza para resistir. Para fortalecernos, debemos cultivar una vida espiritual constante. Orar sinceramente, leer y meditar en la palabra, y adorar son hábitos que alimentan nuestro espíritu y nos conectan con la fuente de fortaleza.
Sin esta conexión diaria, el pecado encuentra terreno fértil para crecer. Es vital reconocer nuestras áreas vulnerables y poner barreras espirituales y prácticas. Esto puede incluir evitar situaciones de riesgo, controlar pensamientos y emociones, y buscar consejo sabio cuando enfrentamos dificultades. El camino hacia la santidad es un proceso. Podemos tropezar, pero la clave está en levantarnos, buscar perdón y confiar en la gracia de Dios que nos sostiene. El arrepentimiento es la puerta hacia la verdadera transformación. No es solo sentirse mal por lo que hicimos, sino un cambio profundo que nos lleva a alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. En 1 de Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Confesar nos libera y nos permite experimentar la gracia y amor renovador de Dios. Muchas veces el pecado pesa porque intentamos cargarlo solos, pero al traerlo a la luz delante del Señor, recibimos paz y fortaleza. La confesión mantiene un corazón humilde y sensible a la obra del Espíritu Santo. Nos recuerda que dependemos completamente de Dios para vivir en santidad y que solo con su ayuda podemos vencer. Vivir con un corazón arrepentido nos abre a la transformación continua que Dios quiere hacer en nosotros, moldeándonos para ser más como Cristo en carácter y acciones. Si este mensaje te ha tocado el corazón, te invito a que te suscribas para no perderte más contenido que fortalezca tu fe. También, por favor, déjame un comentario con lo que Dios ha puesto en tu corazón hoy y comparte este audio con alguien que necesite escuchar esta palabra. Juntos podemos crecer y vivir en libertad. Oremos. Señor, gracias porque aunque somos pecadores, nos amas y nos ofreces perdón y renovación. Ayúdanos a reconocer lo que nos aleja de ti, a arrepentirnos sinceramente y a depender cada día de tu Espíritu para vivir en libertad. Fortalece nuestro corazón para vencer las tentaciones y para reflejar tu amor en todas nuestras relaciones. Que tu gracia nos transforme y nos guíe siempre. En el nombre de Jesús. Amén.